Shalom, Javerim, les habla el rabino Yosef. Damos gracias al Eterno porque ya estamos un, un día viernes más en torno a al breve comentario de la parashá. En este día 2 de julio del 2021, que corresponde al 22 de Tamuz del año 5781, segundo año de la pandemia. Estamos en el pasaje de Pinjas, la parashá Pinjas. Esta parashá generalmente nos corresponde durante las semanas conocidas como Bein HaMetzarim, que es las 3 semanas de estrechez, como cierto sabemos por la información que nos han entregado nuestros sabios de bendita memoria. Y estas 3 semanas corresponden, ¿cierto?, al momento en que cesa la actividad agrícola en Jerusalén en tiempos de Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor va a definitivamente a destruir el Beit HaMikdash y tomarse la ciudad de Jerusalén. Y entonces esas son las 3 semanas. Y esas 3 semanas corresponden a un periodo de oscuridad. Pero como hay una ley, ¿cierto? La ley del equilibrio, cada vez, ¿cierto? Cada vez que hay mucha oscuridad por un lado, también hay mucha luz por otro. Así que de eso vamos a hablar un poquito en esta para allá Pinjas, que la encontramos en el Sefer Bemidbar, capítulo 25, verso 10 al capítulo 30, verso 1. Y este Pinjas, conocido también, ¿cierto?, como Finés, aparece en la Torá con dos nombres, eh, es un personaje de familia eh, sacerdotal. Dice así, dice, Vaidaber Adonai el Moshe, Lemor, habló el Eterno a Moisés, diciendo, Pinjas, ven Eleazar, ven Aarón a Cohen, y Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, ha apartado mi furia de los hijos de Israel, porque demostró su fervor. En esta traducción aparece fervor, en las versiones castellanas aparece celo, dice, por mi nombre, entre ellos, a fin de que yo no consuma a los hijos de Israel en mi celo. Aquí viene la palabra celo. La palabra celo en hebreo es kiné y tiene varias acepciones. Una es fervor, otra es celo, otra es comprar, viene del verbo liknot, que es comprar, adquirir. Entonces esta es la idea que nosotros debemos tener, ¿cierto?, Eh, en nuestra mente cuando nos aproximamos a este pasaje. Y decía yo que esta parashá siempre eh, nos corresponde estudiarla para los Bein HaMetzarim, para los días de mucha oscuridad. Y lo que nosotros debemos, ¿cierto?, entender es qué es lo que sucede acá. Eh, Dice la escritura que cuando se había corrompido, ¿cierto?, los varones del pueblo de Israel, eh, Simri, que era también era una persona, ¿cierto?, un príncipe de Israel, eh, tiene un acto ofensivo delante del Eterno, ¿cierto?, y delante de Am Israel, en realidad un acto carnal, ¿cierto?, con una mujer madianita, y en el fervor y en el celo que eso provocó, Pinjas tomó una lanza y los atravesó a los dos.
Esa es básicamente la historia. Y debido a eso, ¿cierto? El Eterno dice, Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, ha apartado mi furia de los hijos de Israel, porque demostró su fervor por mi nombre, fervor por mi nombre entre ellos, a fin de que yo no consuma a los hijos de Israel en mi celo. Por tanto di, he aquí yo le doy mi pacto de paz, ¿cierto? Brit Shalom, y será para él y para su simiente después de él un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo fervor por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Entonces, este pasaje nos demuestra o nos enseña que debido a esto, a este acto, ¿cierto? Algunos consideran temerario y otros consideran arrebatado, pero vamos a ver qué es lo que dice la Escritura respecto de eso. Debido a este acto, el santo, bendito es, eh, otorgó, ¿cierto?, un pacto de paz. Dice, el sacerdocio será para él un pacto de sacerdocio perpetuo. Y lo que yo debo entender es qué fue lo que sucedió, por qué cierto Pinjas o Finés o Pinecas, como dicen otras traducciones, lleva adelante este acto. Bueno, lo que nosotros debemos entender, ¿cierto?, es eh, la motivación. Todo parte de la motivación, todo parte del corazón, en realidad. Todas las parashot, ¿cierto?, cuentan con mucha información, una información de todo tipo, pero si somos inteligentes, que yo creo que lo somos porque por algo pertenecemos al pueblo del Señor, nos vamos a dar cuenta que todo parte en el corazón, todo comienza y todo termina en el corazón. Los grandes sueños parten en el corazón, las grandes, ¿cierto?, actividades, las más profundas aspiraciones, todo parte en el corazón. Por eso eh, el Eterno siempre Él nos pide nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es el que ahí se capitaliza todo el potencial del hombre. El, el hecho de que el hombre quiera llegar a otros planetas, por ejemplo, la humanidad o la raza humana, llegar a otros planetas, eso se anida en lo más profundo del corazón del hombre, en realidad. No es una idea rápida, así a la ligera, mal calculada. Si bien es cierto, la carrera espacial ha tenido una y mil problemas, ¿cierto? Eso de, como dice la escritura, poner tu nido en las estrellas, ¿cierto? O poner tu nido, como dice en otra versión, al lado de las águilas, es un anhelo profundo del hombre y ese anhelo parte del corazón. Entonces aquí tenemos otro tipo de anhelo, perdón, tenemos otro tipo de anhelo y el anhelo es en el fondo, ¿cierto? Eh, guardar o salvaguardar la honra al Eterno. Entonces, ¿qué nos enseña aquí la Escritura? Primero, que debido a la palabra, ¿cierto? A la palabra celo, nosotros tenemos una mala comprensión de este pasaje y de otros también, ¿verdad? Eh, nosotros pensamos, ¿cierto?, que una persona celosa, claro, y es entendible por cómo está desarrollada la palabra y la idea en otras partes de la escritura. Pero nos queda a nosotros una idea en nuestra mente de que una persona celosa es una persona, ¿cierto?, irreflexible, irreflexiva eh, y arrebatada o airada. Y la verdad es que todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la Torá nos enseña a nosotros que una persona en esas condiciones o con esas condiciones es una persona, desde el punto de vista, por ejemplo, de el dar y recibir, es una persona obligada a recibir, una, una persona acostumbrada a recibir, ¿cierto? Que no tiene otro nombre sino egoísmo. Esa es una persona arrebatada, ¿cierto? Eh, Irreflexiva, sin la capacidad de pensar las cosas, llega y reacciona, ¿cierto? Eh, entonces, esa es la idea que tienen todas las personas y esa es la idea que está generalizada en todas las personas. Debido a esto mismo, ¿cierto? Es que la escritura en ese contexto dice que los celos, ¿cierto?, no vienen de Dios, es una de las obras de la carne. Pero aquí tenemos que entrar a examinar con cuidado qué es lo que nos dice la escritura. La escritura nos dice, ¿cierto?, que Pinjas sintió fervor
por el nombre del Eterno, no por el suyo, por el nombre del Eterno. Es decir, ya Pinjas no obedece a la característica de una persona, ¿cierto?, carnalmente celosa, podríamos decirlo, sino él está reaccionando no por sí, ni por su bienestar, ni por su nombre, sino por el nombre de Dios, por el fervor en el nombre de Dios, ¿cierto? Y para apartar a los hijos de Israel del castigo que se supone que iba a venir de parte del Eterno por lo que se estaba haciendo, por lo que se estaba haciendo. Esta idea nosotros la tenemos, ¿cierto?, en la Torá claramente ilustrada. Y dicho sea de paso, los Canaim, es decir, una persona celosa, o los celotes, nosotros los conocemos como los celotes, esa mitzvah de vengar el celo de Dios, o el honor, o el fervor de Dios, es una mitzvah que nosotros recibimos de Moisés, es una mitzvah Moshe Misinai, le Moshe Misinai, es decir, es una mitzvah eh, recibida por tradición y que es indiscutible, indiscutible. Entonces, primero tenemos que entender la, la motivación que tiene Pinjas. Y él tiene la motivación de guardar, ¿cierto?, el fervor por el nombre del Eterno. Eso fue lo que lo motivó, ¿verdad? Nosotros tenemos siempre distorsiones de ideas gracias a la información que nos llega de afuera, especialmente del cine, ¿cierto?, de los films, las películas. Y decía yo que estas personas, ¿cierto?, los Kenaim, o los celotes, las veces que nosotros lo hemos visto en algunas películas, ¿cierto?, de Hollywood y todo eso, es un grupo, lo presentan como un grupo un grupo radical, si bien es cierto, un celote es radical, pero como un grupo revolucionario, ¿cierto? Lo que hoy día sería un grupo extremista, ¿verdad? Y así aparecen, ¿cierto?, en las películas que nosotros hemos visto eh, sobre este tema. Bueno, y eso no es nada más lejos de la realidad. La escritura nos enseña de que una persona, y hay toda una alajá respecto de los Kenaim en el tratado de Sanedrín, en la Mishnah, cómo debiera actuar, cómo y en qué circunstancia uno debiera actuar, ¿cierto?, movido por el celo de Dios. Fijémonos un segundo en esta palabra, la palabra celo. ¿Qué significa celo? Esta palabra viene del verbo comprar. Es decir, cuando Dios dice que Él es un Dios celoso, no nos está diciendo que Él es un Dios arrebatado, ni nos está diciendo que Él es un Dios que no piensa las cosas, que llega y actúa, que pasa de 0 a 100 en un par de segundos. No, está diciendo que Él es un Dios que nos ha adquirido, porque el verbo es adquirir y también se usa incluso a veces para comprar algo, ¿cierto? Eh, y respecto de ese acto, Dios considera que tiene, ¿cierto?, lo que podríamos llamar la patria potestad sobre nosotros. Es una autoridad y una potestad como padre. Entonces, eso es lo que significa celo en el contexto de la escritura. Por eso el Eterno siempre nos advirtió, no quiero verlos envueltos en idolatría, ni adorando a otros ídolos, porque tu Dios, dice, es fuerte y celoso. Quiere decir que él es fuerte, tiene fuerza, tiene poder para hacer valer su derecho de patria potestad sobre nosotros. Es decir, yo tengo la autoridad y tengo el poder, dice el Eterno, para hacer valer mi derecho de compra sobre ustedes. Ustedes son de mi propiedad, ustedes me pertenecen a mí. Eso es lo que está diciendo la Torá. Y esa es la idea que conecta, ¿cierto?, con esta palabra celo. Nosotros vemos, ¿cierto?, cómo a raíz de este pecado, y que además es público, este pecado, el pecado que genera, ¿cierto?, el celo de Dios tiene que ser un pecado público, dentro de las cosas que nos dice la Mishnah que tiene que tener como característica, tiene que ser un pecado público.
Entonces, y se tiene que actuar en el acto. Si Pinjas llega después del acto, ¿cierto?, carnal que estaban llevando a cabo Simri y la mujer madianita, él es acusado de rodeaf, es decir, de un perseguidor, de un persecutor, ¿cierto? Y contra esa persona uno tendría incluso el derecho de autodefensa o legítima defensa. Un rodeaf es una persona que procura tu vida, que te quiere matar, y en esas condiciones la Torá dice. Incluso la Torá va más allá que la ley nuestra, la ley de los hombres, la ley actual. Porque la ley actual dice que yo tengo que, que defenderme cuando yo veo que me están atacando. En cambio la Torá no dice eso, la Torá dice todo lo contrario. La Torá dice que cuando yo tengo la certidumbre, perdón, claro, la certidumbre, la certeza de que me van a atacar, yo tengo que atacar primero. Eso es lo que dice la Torá. Y cuando tengo permiso para atacar y defenderme y defender mis cosas, cuando yo veo que la persona que me va a atacar está en calidad de rodeaf, es decir, él está persiguiendo mi vida. Si yo lo dejo actuar, lo más probable es que yo pierda mi vida. En esa calidad habría quedado Pinjas si es que él no actúa en el mismo acto. Por eso dice que los atravesó con la lanza a los dos. Es decir, uno estaba sobre el otro. Los atravesó a los dos. Si él llega tarde a eso, si lo ejecuta después que terminó el acto, al otro día, horas después, él es, cierto, acusado de rodeaf, de asesinato. Entonces, de eso se trata. Esta es la idea con esta para allá de Pinjas. Y ese es el celo de Dios. Ese es el celo de Dios. Entonces, ¿qué debemos nosotros aprender? ¿Cómo se ganó él, cierto? Pinjas, este sacerdocio, dicho sea de paso, él ya era sacerdote. Es decir, el sacerdote ya lo tenía por derecho propio y lo tenía para siempre, perpetuo. El sacerdocio, cierto, levítico, para los hijos de Leví es perpetuo. Entonces, ¿qué significa esto? Que mi pacto de paz, yo he aquí que yo le doy mi pacto de paz y será para él y para su simiente después de él como pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo fervor por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Entonces, ¿de qué habla esta paracha? Esta paracha examina cuál es la motivación de todas nuestras acciones. Y todas nuestras acciones, todas, absolutamente todas, eh, se agrupan, ¿cierto?, en dos secciones. Una, yo hago las cosas en el nombre del cielo o yo hago las cosas a nombre mío. Y eso es. ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros? ¿Qué nos motiva a seguir el eterno? ¿Qué nos motiva, cierto, a buscar la espiritualidad? Por ejemplo, en estas condiciones que estamos hoy día, ¿por qué nos conectamos? ¿Por qué entramos a la sala, cierto, de conexión digital, Zoom, la que sea? ¿Por qué entramos? ¿Qué nos motiva? ¿Hago las cosas, cierto, por una conveniencia mía, a nombre mío, por el nombre mío, para agrandar mi nombre, o hago las cosas, cierto, como fervor por el nombre del Santo bendito? ¿En qué medida nosotros mostramos este celo de Dios? ¿Somos celosos por las cosas de Dios? ¿Somos celosos por Dios? ¿Por el nombre de nuestro Dios? Si eso, por ejemplo, lo llevamos a un plan terrenal, si alguien ofendiera a nuestro Padre, ¿nosotros no haríamos nada? ¿Nosotros no haríamos nada? Si nosotros vemos que alguien, cierto, está mancillando el nombre de nuestra madre, que Dios no lo quiera, o de nuestro Padre, que Dios no lo quiera, nosotros, ¿qué haríamos? ¿Seríamos capaces, cierto, de defender el honor del Eterno o no lo haríamos? O, o mediríamos el impacto de esto. Es decir, si yo defiendo el nombre de Dios, lo mío o mis cosas se van a ver, ¿cierto?, perjudicadas. Entonces, eso es el plan, es el plano eh, simple que nos entrega esta para allá. Las cosas las hago en el nombre del cielo o las cosas las hago a nombre mío. Las cosas las hago a nombre del cielo o las hago a nombre mío. Entonces, ¿qué debo entender?
debo entender, ¿cierto? Que detrás de toda actuación hay una, una motivación, y es una motivación profunda, es una motivación que, que en el fondo nos puede hacer ganar una tremenda bendición, una tremenda bendición. En este caso, por ejemplo, Pinjas mostró celo de Dios, celo por las cosas de Dios. ¿Se fijan ustedes? Y eso le valió que el Eterno le diera un tremendo premio, un tremendo premio. Sintió él que el nombre del Eterno, y aquí viene algo bien importante. Si nosotros nos fijamos, nadie había ofendido, por lo menos de palabra, al Eterno nadie lo había ofendido. Pero él consideró que este acto y este pecado, frente a todos, era una ofensa al nombre del Eterno. Era una ofensa al nombre del Santo bendito. Y, y, y si hay algo que nosotros debemos reconocer, ¿cierto? Es este tremendo grado de valentía de Pinjas. Entonces lo que mostró Pinjas, primero, él no fue arrebatado. ¿Por qué? ¿Cierto? Por lo que ya hemos dicho, una persona arrebatada es la que es una persona egoísta, la que piensa en él, la que no piensa, no reflexiona, y, nuestros sabios de bendita memoria nos enseñan que se tomó su tiempo para pensar exactamente lo que había que hacer y reaccionó. No fue un arrebato, como nosotros creemos, ¿cierto? Relacionando mal esta palabra celo. No, no fue un arrebato. Entonces, en- ¿habrá en nuestra vida situaciones en las que nosotros, ¿cierto?, estamos frente a un hecho de esta naturaleza? Hemos visto nosotros que de una u otra forma, directa o indirectamente, el nombre del Santo Bendito está siendo mancillado, está siendo, ¿cierto?, eh, enlodado, está siendo deshonrado. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Qué hemos hecho? Nos hemos quedado en silencio, nos hemos quedado callados, y esto a lo mejor tiene que ver con lo que yo hablé hace un par de semanas atrás respecto de, ¿cierto?, la convicción. Alguien dijo por ahí que un hombre morirá por sus convicciones. Es decir, un hombre debe estar dispuesto incluso a entregar su vida por defender el honor de nuestro Padre, el honor de nuestro Dios, el honor de nuestro Rab. Yo también tengo un Rab, y, y en nosotros debe existir, ¿cierto?, esa idea. A lo mejor nunca nos vamos a ver en un trance como este, en una situación como esta, pero tenemos claro en nuestra mente, en nuestros corazones, lo que haríamos en una eventual situación como esta. Defenderíamos el nombre de nuestro Padre, o las cosas sagradas. Las cosas sagradas las defenderíamos incluso a costa de nuestra propia vida, ¿cierto? Quiero invitarles al Besorá al Pillo Hanán en el libro de Juan, en el capítulo 2, verso 17. Aquí tenemos el pasaje cuando Yeshua expulsa a todos los mercaderes del Beit HaMikdash, y dice, estaba cerca, en el 2.13, la idea parte ahí, dice, estaba cerca eh, Pesaj, y subió Yeshua a Jerusalén, dice, y halló en el Beit HaMikdash a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del Beit HaMikdash a todos, y a las ovejas y a los bueyes las esparció, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre, de nuestro Abino, una casa de mercadeo. Entonces dice, Baiskeru, Talmidad, Ed Akatuv. Entonces acordaron sus discípulos lo que estaba escrito, Ed Akatuv, Kinat Veiteja, porque el celo de tu casa, Ajalatni,
me come o me consume. ¿Se fijan? El celo de tu casa, el celo por tu nombre, el celo por las cosas sagradas. Y aquí también quiero hacer una pequeña reflexión en el sentido de unir esta idea con lo que yo ya acabo de decir. Nos presentan incluso en las películas que nosotros vemos, los films de este tema, nos presentan a un Yeshua arrebatado, con un arrebato de ira, de cólera. Y esa idea es absolutamente distorsionada. Absolutamente distorsionada. Aquí vemos a una persona, ¿cierto? Manso y humilde, como la propia escritura lo califica, no obstante, con una capacidad, ¿cierto?, de reaccionar en favor o en fervor del nombre de Dios. Dice, no hagáis de la casa de mi padre, ¿cierto? Casa de mercadeo, en otras versiones dice guarida de ladrones. Entonces, mostró nuestro Santo Mashiach, que su mérito nos alcance, este mismo nivel de celo, ¿cierto?, mostrado por Moshe Rabenu cuando él nos entregó esta mitzvah. Esta mitzvah, esta alajá, le Moshe mi Sinaí, esta instrucción recibida desde el mismo Sinaí hasta nuestros días. Entonces debemos nosotros pensar, meditar en nuestros corazones, en qué medida nosotros somos celosos de estas cosas. Somos celosos de las cosas de Dios. Somos celosos incluso ahora que estamos en un contexto diferente, somos celosos del momento en que se está llevando a cabo un servicio que es santo, que no es para nosotros, que no es para nuestro nombre, que no es para nuestra gloria, la cual no tenemos obviamente, sino para la gloria, para el fervor del nombre de nuestro Santo Padre, nuestro Avinu. Él es santo, él es separado, santo es separado. Y nosotros también estamos separados junto con Él y para Él. En ese contexto, nosotros debiéramos revisar nuestras vidas, nuestro accionar. Nuestro accionar. La verdad es que la Torah nunca nos ha pedido intachabilidad, porque no somos intachables. La Torah asume y Dios asume que no somos intachables. Los mandamientos que la Torah nos entrega, dice, estos mandamientos te darán la capacidad de discernir entre lo que es sagrado y de lo que es profano. No todas las cosas en nuestra vida son sagradas. Hay cosas que son profanas, hay cosas que son comunes. Profano en el sentido de la Torá, en el sentido estricto de la Torá, significa común. Es decir, hay una comida que es común y hay una comida que es sagrada. El pan que yo compro en la panadería es un pan común, es un pan profano. Incluso por ese pan yo doy gracias al Eterno, bendigo al Eterno. Pero el pan que yo hago, la matzá y la jalá, es santo, eso es distinto. ¿Se fijan? Eh, Puedo comprar una vela para alumbrarme si hay un corte de energía, o puedo comprar las velas, ¿cierto?, para la recepción de Shabbat. Si lo hago para alumbrarme en un día común, a una hora común, bueno, ese es un uso común, ¿cierto? Un uso profano. Pero si lo quiero para marcar la llegada de un santo día de reposo, bueno, ese uso es sagrado. Y los mandamientos a nosotros nos dan la capacidad de discernir entre una cosa y otra. Y esto puede servir para cualquier otro tipo de artículo o cualquier otro tipo de acción. Si yo barro aquí mi casa, eso es una acción profana o común. Si yo barro la casa del Señor, esa es una acción santa, sagrada, consagrada, para la honra y para el fervor del nombre de nuestro Dios. Quiera el Eterno ayudarnos a entender esto y, y elevar nuestro nivel de exigencia. Nuestros niveles de exigencia deben ser revisados y nuestros niveles de kedushá, de santificación, también tienen que ser, ¿cierto?, revisados. ¿Para qué? Para tener claro
cómo nos conducimos y cómo caminamos delante del Eterno. Cuando una acción es sagrada, cuando una acción es una acción común y cuando eventualmente podría yo encontrarme en una situación en que el nombre del Eterno pueda ser, ¿cierto?, enlodado, pueda ser ofendido, y eso a mí como hijo me obligaría a tomar una actitud, ¿cierto?, de defensa del el cabod y de la honra del Eterno. Que el Eterno nos ayude, que el Eterno nos bendiga y que en esta semana, estas semanas de oscuridad, de Beina Metzarim, podamos recibir, ¿cierto?, la luz del Eterno para nuestras vidas. Que el Eterno nos bendiga. Shabbat Shalom.